la propia Corte Suprema acepta una excepción y lo anula, porque no hay ley, no hay pruebas, no hay doctrina legal obligatoria, no hay nada que sostenga este caso. ¿Qué va a pasar entonces, Jaime, si en 2 meses más la Corte Suprema, después de abrir el proceso, lo anula? Van a tener que responder a la señora Ábalos en el Ministerio Público. Eso puede ocurrir. Pero por supuesto que puede ocurrir. En una sala constitucional de la Corte Suprema. Eso puede ocurrir en una sala penal de la Corte Suprema. Porque claro, la Constitución del 93 ordenó que en estos casos la Fiscalía y el Judicial procedan automáticamente y abran el proceso. Pero no ordenó que lo sostengan por todo el tiempo, ni ordenó que lo lleven hasta condena. De modo que el Judicial bien puede abrir el caso contra Zoraida Ábalos y a la semana siguiente declarar fundada una excepción por falta de ley aplicable y anularlo todo. Y van a tener que reponerla, Jaime. Eso sería increíble. Eso sería, Jaime, la muestra... Todo el tiempo perdido, todo lo que ha ocurrido. Eso sería la muestra de lo que produce generar casos de papel. Porque este caso tiene la misma mecánica en su construcción que el que tuvo el de traición a la patria y antes el supuesto caso de fraude en mesa. No. Tú lo equiparas a ese... Es la misma mecánica. A ese nivel. Es la misma fraudismo, yo quiero traición a la patria, de los mismos productores y viene inhabilitación a Zoraida. ¿Cuál es la mecánica? Quiero que se vaya, invento una narrativa. No tiene bases, no importa. Usan, le leía justo al doctor Lamas, las atribuciones del Ministerio Público, ¿no? Artículo 159 de la Constitución, inciso 4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. De ahí hablan de la policía que está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público. Yo no entiendo en este inciso por dónde está el delito de Ábalos. ¿Y qué no está? O sea, conducir desde su inicio la investigación. Sí lo hizo, pues. ¿Y qué no está? La cosa es tan simple como esto. El 117 dispone que no se acuse al presidente durante su mandato. Como lo habían hecho el resto de fiscales. La comprensión atrás, general todos, de la Fiscalía, todas. desde que existe, la Fiscalía existe desde 1980, consiste en entender, nos guste o no, que esa regla le impide investigar. La Fiscalía siempre ha entendido que esa regla le impide investigar. El cambio se ha registrado en mayo del 22 con una decisión de Sánchez confirmada en sus consecuencias por la Corte Suprema en noviembre del 22. Y lo de Ábalos pasó antes. De modo que no hay regla constitucional que ampare este caso. Ninguna. O sea que siguiendo con estos juegos de viajes en el tiempo, Gladys Echaíz del 2023 podría inhabilitar a Gladys Echaíz del 2007. O a Peláez o a Sánchez. No, pero sería, digamos... Sí, así de reflexivo. Un juego de... Sí, lamento decirlo, conozco la trayectoria. Un juego de espejos. Conozco la trayectoria de la Fiscalía. Eran las dos Gladys Echaíz. Sí, conozco la trayectoria de hoy y la de ayer. La respeto muchísimo, pero respaldar este caso no corresponde con lo que ella misma hizo en la Fiscalía de la Nación. Lamento decirlo, pero eso no es consistente. Ya, pero a ver, el error de Zoraida Ábalos fue dar un pasito adelante y un pasito atrás. A ver, insisto en eso, ¿o no? No, yo tengo la impresión que el protocolo, eso que llamas el paso adelante y hacia atrás, abrir y suspender, lo que tiene como defecto es que es un protocolo difícil de comunicar, difícil de comprender en sus consecuencias. Es un matiz que no cambia el sentido fundamental de la doctrina que dominaba el Ministerio Público y no produce consecuencias prácticas definitivas. Entonces, claro... Perdóname la interrupción. Sí. Pudo haber utilizado los alegatos de Sánchez. También pudo quedarse con la teoría del Ministerio Público y simplemente decir, no lo voy a abrir porque el 117 me lo impide. Lo pudo hacer ambas veces. La cuestión está en que, a ver, Jaime, la regla es esta. No es obligatorio constitucionalmente introducir un cambio en el estado de cosas. Los overruling se pueden producir y cuando se producen se discuten. La Corte Suprema tuvo una decisión muy compleja y muy extensa para aprobar el overruling de Pablo Sánchez, para aceptar que Pablo Sánchez hubiera cambiado, como cambió, una doctrina que predominó en el Ministerio Público por todos los años que median desde su fundación. Y hubo una sentencia de la Corte Suprema para aprobarla. Es muy complejo aprobar el cambio. Por lo mismo, no optar por el cambio y quedarse con el marco teórico anterior es algo que tenemos que aceptar como una posibilidad legal, incluso para quienes promovemos cambios. Entonces, para ti solo queda la vendetta. A ver,
creo que hay dos formas de interpretar lo que acaba de ocurrir. La primera, en efecto, es la vendetta. Creo que han habido demasiadas declaraciones en estos días que intentan justificar lo que ha ocurrido en atención a otras líneas de comportamiento o de desempeño de la fiscal Ábalos mientras estuvo a cargo de la Fiscalía de la Nación. He visto alguna comunicación de un abogado que ha dicho que esto pasa porque promovió la destitución de Chávarri. He visto alguna otra declaración que dice que ella es la responsable de los abusos de las fiscalías, de los casos Odebrecht. He visto alguna otra que dice que ella en general es parte del esquema que perturbó. Son críticas políticas. Vizcarrista, he escuchado eso también. Claro. Todas esas son críticas políticas. Hay que respetar, la opinión es libre. Lo que no se puede hacer es saltar del desapego a un caso legal sin bases. ¿La interpretación es materia de una inhabilitación? No. ¿A alguien se le inhabilita por No, interpretar? menos cuando este no es un caso sobre interpretación. Este es un caso, insisto en decirlo, que tiene que ver con una decisión que la señora Ábalos sí tomó. Mantenerse dentro de lo principal en la línea de la doctrina que el Ministerio Público había sostenido respecto a los procedimientos. Por eso, pero lo del interpretó. 20. O sea, La mantuvo, es que la interpretación, Jaime, es anterior a ella. Entiendo. estaba. En mayo del 22, Sánchez La cambia, formula la cambia. alegato, Ella lo que hace es mantenerse en el margen de la teoría anterior. que es un parteaguas, Pero por supuesto. y luego eso se eleva a la Corte Suprema, y la Corte Suprema... Y ahora ya es una teoría, una doctrina aceptada. Antes de eso no lo Eso era. los congresistas ni por asomo. Pero es que eso es lo que no entiendo, Jaime. Iguren, Francisco Iguren, que ha sido abogado de Zoraida Ábalos en este proceso, ha dicho exactamente lo mismo que estamos comentando ayer en el Pleno. Hay 71 personas adultas que lo han escuchado y lo han pasado por alto. Eso no lo puedo entender. Eso no lo puedo entender. Ahora, junto a esto, bueno, hay que verlo sus consecuencias prácticas. La pregunta que yo tengo, y espero que no tenga respuesta, es la siguiente. ¿Qué va a pasar con la Junta de Fiscales Supremos durante todo el tiempo que media entre hoy y el día que el caso contra Zoraida Ábalos se caiga? Porque se va a caer, por un lado o por el otro. hecho. Se va a caer. O es la Corte, o es la Comisión, o es la propia Corte Suprema. Pero este caso no llega a una condena. Y un pasito atrás. A ver, Insisto en eso, ¿o no? no, yo tengo la impresión que el protocolo, eso que llamas el paso adelante y hacia atrás, abrir y suspender, lo que tiene como defecto es que es un protocolo difícil de comunicar, difícil de comprender en sus consecuencias. Es un matiz que no cambia el sentido fundamental de la doctrina que dominaba el Ministerio Público y no produce consecuencias prácticas definitivas. Entonces, claro, Perdóname la interrupción. Pudo haber utilizado los alegatos de Sánchez. también pudo quedarse con la teoría del Ministerio Público y simplemente decir, no lo voy a abrir porque el 117 me lo impide. Lo pudo hacer ambas veces. La cuestión está en que, a ver, Jaime, la regla es esta. No es obligatorio constitucionalmente introducir un cambio en el estado de cosas. Los overruling se pueden producir y cuando se producen se discuten. La Corte Suprema tuvo una decisión muy compleja y muy extensa para aprobar el overruling de Pablo Sánchez, para aceptar que Pablo Sánchez hubiera cambiado, como cambió, una doctrina que predominó en el Ministerio Público por todos los años que median desde su fundación. Y hubo una sentencia de la Corte Suprema para aprobarla. Es muy complejo aprobar el cambio. Por lo mismo, no optar por el cambio y quedarse con el marco teórico anterior es algo que tenemos que aceptar como una posibilidad legal, incluso para quienes promovemos cambios. Entonces, para ti solo queda la vendetta. A ver, creo que hay dos formas de interpretar lo que acaba de ocurrir. La primera, en efecto, es la vendetta. Creo que han habido demasiadas declaraciones en estos días que intentan justificar lo que ha ocurrido en atención a otras líneas de comportamiento o de desempeño de la fiscal Ábalos mientras estuvo a cargo de la Fiscalía de la Nación. He visto alguna comunicación de un abogado que ha dicho que esto pasa porque promovió la destitución de Chávarri. He visto alguna otra declaración que dice que ella es la responsable de los abusos de las fiscalías, de los casos Odebrecht. He visto alguna otra que dice que ella en general es parte del esquema que perturbó. Son críticas políticas. Vizcarrista, he escuchado eso también. Claro. Todas esas son críticas políticas. Hay que respetar, la opinión es libre. Lo que no se puede hacer es saltar del desapego a un caso legal sin bases. La interpretación es materia de
una inhabilitación? No. ¿A alguien se le inhabilita por No, interpretar? menos cuando este no es un caso sobre interpretación. Este es un caso, insisto en decirlo, que tiene que ver con una decisión que la señora Ábalos sí tomó. Mantenerse dentro de lo principal en la línea de la doctrina que el Ministerio Público había sostenido respecto a los procedimientos Por eso, contra el pero lo presidente del interpretó. 20. O sea, La mantuvo, es que la interpretación, Jaime, es anterior a ella. Entiendo. Ya Que estaba. en mayo del 22, Sánchez La cambia, vincula la cambia. alegato, Ella lo que hace es mantenerse en el margen de la teoría anterior. que es un parteaguas, Pero por supuesto. y luego eso se eleva a la Corte Suprema, y la Corte Suprema... Y ahora ya es una teoría, una doctrina aceptada. Antes de eso no lo Eso era. los congresistas ni por asomo. Pero es que eso es lo que no entiendo, Jaime. Iguren, Francisco Iguren, que ha sido abogado de Zoraida Ábalos en ese proceso, ha dicho exactamente lo mismo que estamos comentando ayer en el Pleno. Hay 71 personas adultas que lo han escuchado y lo han pasado por alto. Eso no lo puedo entender. Eso no lo puedo entender. Ahora, junto a esto, bueno, hay que verlo sus consecuencias prácticas. La pregunta que yo tengo y espero que no tenga respuesta es la siguiente. ¿Qué va a pasar con la Junta de Fiscales Supremos durante todo el tiempo que media entre hoy y el día que el caso contra Zoraida Ábalos se caiga? Porque se va a caer, por un lado o por Por otro. hecho. Se va a caer. O es la Corte, o es la Comisión, o es la propia Corte Suprema. Pero este caso no llega a una condena bajo ¿Cómo? A ningún ver, concepto. o la Suprema... O la Comisión Interamericana, o la o la Corte Comisión- Interamericana, no, la Corte en una Interamericana, cautelar, el Tribunal Constitucional. o el Tribunal Más Constitucional ya declaró que no quiere introducirse en procesos contra el Congreso, ¿no? De modo que me parece más difícil y menos probable. Pero la Corte Suprema, una vez que abra el caso, adquiere competencias plenas para anularlo. Ok, ¿qué va a pasar en el tiempo intermedio en la Junta de Fiscales Supremos? ¿Qué va a pasar entre hoy y el día que el caso termine de caer? ¿Cuántos acuerdos va a tomar la Junta de Fiscales Supremos con la nueva conformación que tenga? ¿Y qué sentido van a tener? Espero que nada pase en la Junta de Fiscales Supremos. Hoy quiero creer en el país, quiero creer en la Fiscalía. Pero creo que esto justifica que tengamos la máxima atención posible sobre lo que ocurra en la Junta de Fiscales Supremos a partir de ese momento. El ex procurador César Azabache con nosotros. Gracias.